Bien, ahora como parte práctico vamos a ver lo que son la resolución de algunos problemas. Ya hemos visto qué son los intervalos, bueno, ¿no? Entonces sus tipos, todo, entonces en base a eso ahora voy a resolver algunos problemas. Y bueno, que los tengo acá. La primera dice, si A es igual a los naturales, B igual a los enteros, C igual a los conjuntos racionales, entonces hallar esta expresión. Bueno, vamos a repasar un poco entonces lo que es la teoría de conjuntos. Entonces, para ello entonces tengo la solución del problema número 1. Entonces, repito, este A son el conjunto de los naturales, B es el conjunto de los enteros y C viene a ser el conjunto de los racionales. Entonces, en base a eso, vamos a determinar esta expresión. Pero ahora, aquí por partes, entonces acá tenemos, por ejemplo, ahora aquí tengo, por ejemplo, C menos A menos D complemento. Esto significa complemento. Pero esto de acá puedo simplificar. Entonces, aquí son A menos el complemento. Ustedes saben que el A menos D complemento es lo mismo que decir, o bueno, A menos B es lo mismo que decir A intersección con el complemento de B. Entonces, aplicando esa propiedad, esto sería C menos A intersectado con el complemento de B, entonces me quedaría simplemente esto. ¿Ya? Eso es entonces la primera parte. La segunda parte, es decir, esto de acá, es lo mismo que decir, esto es entonces B menos A complemento unión B. Entonces, pero aquí es igual a esta expresión, también podemos simplificarlo, porque esto de acá, aplicando propiedades de conjuntos, y entonces al final aplicamos lo que estamos tratando de resolver. Entonces, pero esto de acá, la primera parte, nuevamente por lo que le estoy diciendo acá, esto significaría simplemente B intersección con el complemento del complemento. Entonces, acá quedaría B intersección A. Esto, unión B. Pero aquí vemos entonces que la intersección de dos conjuntos, unión con el otro, con el mismo conjunto, esto de acá, por una de las propiedades de conjuntos, viene a ser simplemente igual a B. ¿Por qué? Por la propiedad de absorción. Entonces, toda esta expresión es igual solamente a B. Entonces, estamos tratando de simplificar en lugar de calcular todo eso. Luego, entonces, ahora, ¿qué tengo? Ya determinando entonces toda esta expresión de acá, entonces va a ser ahora igual a lo siguiente. Esto va a ser C menos A intersección B, todo esto unión simplemente con este B. Entonces, todo esto de acá es lo mismo que decir esto. Bien, pero ahora sí, aplicando ya sus respectivas correspondencias, tendríamos entonces que esto va a ser igual. Aquí va a ser, ¿quién es C? C es el conjunto de todos los racionales. Menos, ahora, ¿quién es la intersección? A intersección B. Entonces acá me quedaría simplemente A son los naturales intersectado con los enteros, todo esto de acá, unión
simplemente con b, que viene a ser los enteros. Pero ¿qué es la intersección entre los naturales y los enteros? Viene a ser el conjunto menor. ¿Y quién es el conjunto menor? En este caso vendría a ser los naturales. Entonces esto de acá es lo mismo que decir también el conjunto de los irracionales menos, en este caso la intersección viene a ser simplemente los naturales. Todo esto unión con z. Ahora eso entonces lo aplicamos para ese conjunto de naturales, enteros y racionales. Entonces, ¿quiénes son entonces los racionales menos los naturales? Es decir, los sacamos los números enteros positivos, pero se vuelve a unir con este que son los enteros. Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces simplemente, estos son entonces enteros negativos, incluido el 0. Y eso sería entonces el resultado de esa operación. ¿Ya? Entonces aquí hemos tratado de recordar algunas propiedades de la teoría de conjuntos y sus efectos, ¿no? Entonces, si queremos esto expresarlo definitivamente, ¿quiénes son los? Entonces tendremos que incluir acá todos los racionales y de allí sacar todos los enteros negativos. Bien, entonces esto queda pues, determinado de esa forma. ¿Ya? Eso es entonces en relación a esa primera pregunta. Ahora veamos problemas de la segunda parte, es decir, dice resolver a las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, tengo la primera ecuación, 3x menos 9, todo esto multiplicado por 4x cubo menos 100x, todo esto debe ser igual a 0. Entonces, bueno, pero esta es una ecuación o es una igualdad simplemente de variables x. Entonces, ¿quién es la solución? La solución vendría a ser lo siguiente. Como ya habíamos aplicado ya la propiedad a por b es igual, esto vuelvo a mencionar, entonces esto es lo mismo que decir o el primero es 0 o el segundo es 0. Entonces tenemos aquí nuestro mensaje o propiedad que nos garantiza. Entonces, aplicando esa situación, esto también debe ser igual a lo siguiente. Esto puede escribir entonces o 3x menos 9 es igual a 0 o 4x al cubo menos 100x es igual a 0. Pero esto de acá es lo mismo que decir también, entonces cada uno, entonces del primero yo puedo factorizar 3, entonces me quedaría, por ejemplo, aquí nos quedaría entonces x menos 3 multiplicado por 3 igual a 0. Y de la segunda parte, bueno, acá me puede factorizar 4x, entonces acá me quedaría x cuadrado menos 25, pero 25x, entonces quedaría, pero 25, todo esto igual a 0, entonces ahí están las dos. Seguimos entonces aplicando el mismo principio y ahora esto de acá va a ser equivalente entonces a decir, y acá como 3 es diferente de 0, entonces lo mandamos al otro miembro, entonces esto quedaría x menos 3 igual a 0. O de acá lo mismo, 4 como es diferente de 0, entonces pasa al otro miembro, entonces me quedaría o x es 0
o x cuadrado menos 25 es 0. Y de allí entonces tengo el siguiente resultado. Entonces del primero tendríamos ahora entonces que x es igual a 3 o x es igual a 0. Pero esto de acá, x cuadrado menos 25, se puede descomponer también en dos factores. Esto de acá es o entonces o x menos 5 por x más 5. Esto es igual a 0. Entonces de allí tengo también dos valores. Entonces voy a tener allí x igual 5 y x igual menos 5. Entonces de allí, ¿qué va a ser el conjunto solución? Entonces, por lo tanto, el conjunto solución de esa ecuación viene a ser, entonces, lo siguiente. Entonces, el conjunto solución de esa ecuación va a ser, este es el conjunto solución, va a ser entonces el x igual menos 5, el x igual 0, el x igual 3 y el x igual 5. Es decir, el conjunto solución de esta ecuación vendría a ser entonces esos cuatro valores, menos 5, el 0, el 3 y el 5, porque esto de acá ya desdoblable en 2. Pero esto, ¿qué significa entonces sobre la recta real? Pues podemos también, podemos graficarlo y podemos ubicar esto. Entonces ese conjunto solución sobre la recta real debe significar esos cuatro puntos solamente puntos. Entonces aquí tengo el punto 0, acá tengo el punto 3, acá tengo el punto 5, acá tengo entonces menos 5. Entonces el conjunto solución de esta ecuación que estamos solucionando viene a ser solamente este punto y este otro. Ahí está. Eso es entonces la unión de, por lo tanto, entonces esto queda registrado sobre la recta real. ¿Ya? Eso sería pues la solución de ese primer problema. Bien, eso es entonces en relación a ese primer problema. O podemos ahora calcular o solucionar esta otra ecuación. Pero en esta ecuación, por ejemplo, queremos aplicar ya para una raíz cuadrada. Es decir, ahora queremos resolver esa ecuación diferente. Esa ecuación con respecto a esa raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada tiene sus condiciones. Ustedes saben que la raíz cuadrada siempre funciona para todo x mayor o igual que 0. Entonces esa es su restricción, su condición, ¿no? Para lo que está dentro de la raíz. Entonces vamos a tener presente este resultado. En consecuencia, en base a ese resultado, vamos a determinar la solución de esa ecuación. De esta ecuación que viene a ser la raíz cuadrada de 6 menos 3x menos 2 va a ser igual a x menos 2. Pero esta raíz cuadrada, repito, tiene su condición. Entonces, ¿qué me dice el principio de la raíz cuadrada? La raíz cuadrada nos dice que la cantidad que está dentro de la raíz siempre debe ser mayor o igual que 0. Entonces, eso hace que la condición necesaria de esta, es decir, la condición que me impone es que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Es decir, este 6 menos 3x menos el 2, esto debe ser mayor o igual. Entonces, para esa condición hay que resolver esa ecuación.
Pero esta condición ahora, ¿a qué es equivalente? Esta condición o esta expresión es lo mismo que decir 6 mayor o igual que 3x menos 2. Es decir, si esto lo ordenamos un poquito y damos la vuelta, entonces tenemos que este 3x menos 2 es menor o igual que 6. Y si de allí despejamos la variable x, vamos a encontrar pues que este 3x es menor o igual que 6 más 2, 8. Y esto dice que son menores o iguales que 8 tercios. Esto es entonces mi condición que me impone la raíz. Entonces, bajo esta condición necesaria yo debo resolver esa ecuación. Pero eso, ¿para qué? Para decir que las soluciones de esta ecuación deben estar enmarcados en esta condición necesaria. ¿Ya? Entonces, bajo esta condición, ahora voy a resolver esta igualdad. Entonces, esa igualdad vendría a ser lo siguiente. Entonces, a este 6 menos 3x menos 2, todo en raíz cuadrada igual a x cuadrado menos 2. Podemos elevarlo al cuadrado con la garantía de que esto es positivo. Entonces, si lo elevamos a todo esto al cuadrado, entonces voy a tener ya el siguiente resultado. Entonces ya tendría que aquí tendría 6 menos 3 veces x menos 2, todo esto, porque el cuadrado con la raíz se neutraliza, ¿no es cierto? Entonces me quedaría esto va a ser igual entonces a este x menos 2 al cuadrado. Eso desarrollando, pues quedaría x al cuadrado, es decir, desarrollando el binomio, quedaría entonces cuadrado del primero más menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Ya? Entonces tendría ya ese resultado. Pero este resultado es lo mismo que decir también, entonces ahora aquí tendría 6 menos con menos, acá me va a dar más 2, entonces esto y acá es 8 menos 3 veces x. Y eso es igual a x cuadrado menos 4x más 4. Bueno, acá podemos entonces hacer ordenamiento de esa ecuación de acuerdo a su potencia. Entonces me va a quedar x cuadrado, acá tengo menos 4x más 3x, sería entonces menos el x, ¿ya? Y acá sería más 4 menos 8, me quedaría menos 4 igual. Ya, entonces me queda con esa ecuación. ¿Ya? Entonces x cuadrado, estoy pasando acá, entonces sería menos 4 más 3 sería menos x, y acá más 4 menos 8 me quedaría menos 4. Pero esta es una ecuación ya cuadrática, se tendría que descomponer, o en todo caso tenemos que factorizar. Puede decir o puede aplicar entonces la fórmula para resolver esta ecuación, y eso nos dice que x es igual menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c, todo sobre 2 veces a. Entonces yo puedo aplicar también esa regla y bueno, puedo descomponer o puedo factorizar entonces esta expresión. Bueno, y si lo hacemos así, entonces ¿quién es? ¿A qué va a ser igual esto? ¿A qué va a ser igual x? X va a ser igual a lo siguiente. ¿Quién es b?
b es menos 1, entonces acá opuesto sería entonces acá 1, más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 veces el a es 1, por c, ¿quién es c? Menos 4, entonces menos 4, todo esto sobre 2 veces a, que viene a ser el 1. Entonces tengo allí dos valores de x, esto es entonces 1 más menos la raíz cuadrada de, allí entonces nos quedaría 1, menos 1 al cuadrado es 1, más 16, entonces queda raíz de 17, todo esto sobre 2. Entonces, ¿quiénes son los factores? ¿Son estos de acá? No, entonces la factorización no siempre está correcta, ¿no? Entonces aquí determinamos el valor de x, que es igual, entonces quedaría allí, bueno, x va a tener entonces dos valores, por un lado, entonces vamos a poner x1 va a ser igual a 1 más la raíz cuadrada de 17 todo sobre 2, y x va a ser igual a 1 menos la raíz cuadrada de 17 medios. Entonces, ahí están las dos raíces. Y a esos los ubicamos sobre la recta real, pero para esta condición que estamos aplicando. Entonces, ahora, en la solución de esta ecuación con raíz, pues tendría que encuadrarse a esta condición, es decir, esto va a ser válido o la solución debe estar dentro de ese rango. ¿Cuál? La solución debe estar entonces para todos los x menores que 8 tercios. 8 tercios, es decir, si tengo acá, entonces acá sería 1, 2, entonces 3, aquí, entonces 8 tercios viene a ser, entonces estamos por acá, esto vendría a ser entonces 8 tercios. ¿Cuál va a ser la solución? Entonces la solución de esa ecuación debe estar cuadrado para esta zona de acá, para x menores iguales que 8 tercios. Eso es lo que en la condición nos impone. Y bueno, entonces estos dos números hay que ubicarlos ahora, son en ese caso en esa zona. Si los dos pertenecen a esa zona, es decir, si esos dos raíces están dentro de esta zona, los dos constituyen la solución de esa ecuación. Pero si alguno no está, entonces constituye solamente el que está dentro de la raíz. Ya, ¿a qué es igual entonces? Eso. 1 más 4.1 sobre 2, entonces sería 5, casi 2.5, entonces está dentro de eso, y el otro, entonces en ambos casos, como ven, en ambos casos está esos dos puntos dentro de la solución, y eso lo cuadramos entonces dentro de eso. Eso es entonces la solución cuando se trata de la raíz cuadrada. Repito, la raíz cuadrada tiene sus condiciones. Y bueno, por último ahí tenemos el problema número 3, que es esto. En este caso, bueno, veamos último lo siguiente. Aquí tengo entonces la ecuación también con la intervención de raíz cuadrada. Entonces, siempre la raíz cuadrada tiene sus restricciones. Entonces, pero aquí tengo la suma de raíces. Acá en el primero tenemos x cuadrada menos 4 en raíz cuadrada más la raíz cuadrada de 7 menos x. Esto dice que es igual a 3. Pero si quiero
resolver esa ecuación, entonces nuevamente aquí la raíz cuadrada me pone sus condiciones. Entonces aquí yo tengo que obedecer las condiciones de la raíz cuadrada, de la raíz. Entonces, una de las condiciones de la raíz entonces sería lo siguiente, o en todo caso, como tengo la suma de dos raíces, entonces las condiciones de esa raíz sería igual. Por un lado, este x cuadrado menos 4 debe ser mayor o igual que 0, y a su vez este 7 menos x también debe ser mayor o igual que 0. Entonces ahí están las dos condiciones que me imponen. Pero ¿a qué es igual entonces ahora esa condición necesaria? Esa condición necesaria entonces va a ser igual o es equivalente a lo siguiente. Si resolvemos esto, entonces acá me quedaría x menos 2 por x más 2 mayor o igual que 0. Y por otro lado me va a quedar acá, despejando la variable, acá me va a quedar x menor o igual que 7. Pero ¿a qué es igual este x menos 2 por x más 2 mayor o igual? Entonces acá estamos en el caso de que a por b es mayor o igual que 0, es decir, el producto de dos números son positivos. ¿Cuándo? Estos son positivos sí, solamente sí. Cuando ambos son positivos o cuando ambos son negativos. Es decir, entonces, esto es equivalente a que a es mayor o igual y a su vez b es mayor o igual, o la otra posibilidad que es o a menor o igual y b menor o igual que 0. Entonces tendría que ahora aplicar ese principio para poder determinar esta desigualdad. Es decir, entonces aplicando este principio, este x menos 2, todo esto, x más 2 mayor o igual, va a implicar o va a ser equivalente a lo siguiente. Aplico eso. Entonces, en el primer caso, ambos deben ser positivos. X menos 2 es mayor o igual y x más 2 es mayor o igual que 0. O también x menos 2 puede ser negativo y a su vez x más 2 es también negativo. Estas cuatro alternativas me dan entonces la solución o el resultado de esa desigualdad. Es decir, esto va a ser entonces equivalente a decir x mayor o igual que 2 y x mayor o igual que menos 2, o x menor o igual que 2 y x menor o igual que menos 2. Y significa intersección o significa unión. Entonces, ¿quién es la primera intersección? Entonces, de la primera intersección tenemos entonces como resultado, ¿quién es la intersección? La intersección significa elementos comunes. Entonces, ¿quiénes son los elementos comunes entre estos dos? Entonces, lógicamente, como son mayores, pues esto va a ser x mayor o igual que 2, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién es la parte común entre estos dos? Entre el 0, aquí está el menos 2, aquí está el 2. Entonces, tengo por un lado mayores que 0, por otro lado, perdón, mayores que 2, por otro lado tengo mayores que menos 2. Entonces, ¿quién es la parte común? La parte común vendría a ser entonces esto de acá. Entonces, ¿quién es la intersección? La intersección vendría a ser entonces aquí x mayor o igual que 2. O, ahora, ¿quién es esta intersección?
lo mismo, ¿no? ¿Quién es esto? La intersección o los elementos comunes entre lo que es el x menores iguales que 2 y x menores iguales que menos 2. En ese caso ya va a ser entonces esto de aquí. Es decir, todos los x menores iguales que menos 2. Entonces, como tal me resulta entonces esta unión. ¿Y eso qué significa? Eso significa entonces la unión de estos dos intervalos. Entonces, ¿quién es el conjunto solución? Entonces acá podemos escribir, o esto de acá es, entonces simplemente a decir x menores iguales que menos 2, podemos ubicarlo acá, el menos 2, entonces tendría todo este conjunto, y tengo también por aquí el 2, entonces tendría todo este conjunto. En este caso tenemos un intervalo ya cerrado. ¿Por qué? Porque es menor o igual, es decir, toma al mismo 2 y toma al mismo menos 2. Ya, entonces el conjunto solución, en ese caso, de esta condición sería entonces el conjunto de los x, en todo caso, el conjunto de los x que están en ese intervalo. Entonces, por lo tanto, entonces x pertenece a ¿dónde? Debe pertenecer desde menos infinito a menos 2, intervalo cerrado, unión desde el 2 intervalo cerrado hasta más infinito. Esa solución ahora tenemos que intersectarlo todavía con este otro, que es x menores iguales que 7. Entonces, aquí ya tengo ya otra condición que me impone, bueno, entonces este es 2, bueno, vamos a tener que estar por acá el 7, entonces ya tengo ya por un lado menores iguales que 7. Entonces, tendría que determinar ya quién es la intersección entre lo que es la franja verde con la franja roja. Es decir, buscar los elementos comunes entre estos dos. Y como ustedes están viendo, entonces los elementos comunes son estos. Bien, entonces, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es la condición que nos pone entonces esa suma de raíces para resolver esa ecuación? Entonces, la condición para resolver esa ecuación sería entonces el conjunto de los x que están desde menos infinito a menos 2, unión desde 2 hasta 7, cerrado 7. ¿Ya? Esa es entonces la condición. Entonces, si existe la solución, debe haber solución en esa zona, en este intervalo, en esta región, si se quiere, ¿no? Ya, finalmente entonces a esa ecuación, finalmente a esa ecuación que estamos planteando, vamos a resolver bajo esta restricción. Entonces, eso es igual a lo siguiente. Pero aquí observamos también lo siguiente, que la suma de dos raíces nunca puede ser pues igual a un número negativo. Es decir, entonces, la suma de dos números positivos jamás es igual a un número negativo. Entonces, la solución de esa ecuación es absurda. Es decir, esta raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 más este otro número positivo
que 7 menos x nunca puede ser igual a menos 3. Entonces, esto de acá es absurdo. Absurdo. Si eso es absurdo, entonces, ¿cuál es la solución de esa ecuación? Entonces, en este caso, los x estarían en el conjunto vacío. Bien, pero si esto de acá es vacío, entonces, ¿cómo queda esta condición necesaria? Entonces, ¿cuál sería la posible solución de esa ecuación? ¿Esta restricción es válida o no es válida? Eso es entonces la solución. Bueno, en este caso, entonces, ninguno de los valores de x están pues en esta zona que lo hemos determinado. Si queremos ubicar dentro de lo que es la recta real. ¿Ya? Entonces, esa es la solución de esa ecuación. Y bueno, la raíz cuadrada siempre tiene sus particularidades. Entonces, las ecuaciones, cuando tenemos con la raíz cuadrada, siempre hay que tener mucha advertencia. Vamos a resolver aquí algunas ecuaciones. Por ejemplo, cuando queremos resolver 3x menos 7, todo esto por 12 menos 5x es igual, entonces esto de acá va a ser igual a 3x menos 7 igual o 12 menos 5x igual a 0. ¿Por qué? Porque el producto, hemos dicho ya, el producto de dos factores, entonces o el primero es 0 o el segundo es 0. Entonces, esto de acá, ahora, ¿a qué implica? ¿O esto a qué es equivalente? Entonces, del primero, vamos a tener entonces que 3x va a ser igual a 7 o 12 va a ser igual a 5x. Bien, y de allí entonces esto va a implicar, o esto va a ser equivalente a decir que x es igual a 7 tercios. 7 tercios. O x va a ser igual a, en este caso entonces sería 12 quintos, ¿ya? Entonces x es igual a 12 quintos. Entonces el conjunto solución de esa ecuación va a ser el conjunto de estos dos puntos. Por lo tanto, entonces, el conjunto solución viene a ser esos dos puntos, que viene a ser el 7 tercios y 12 quintos. 12 quintos. Eso es entonces la solución de esa ecuación. Eso podemos representar también sobre la recta real. Y sobre la recta real, ¿eso qué significa? Eso significa que es la ubicación de esos dos puntos, ¿no? 7 tercios, que viene a ser 2 puntos, y entonces acá 12 quintos, entonces por aquí está 12 quintos, y por acá está 7 tercios. Es decir, vendría a ser este punto con este otro. Esto es entonces 7 tercios. Bien, eso es entonces la solución de esa ecuación. O acá, la parte B. Ahora, la solución de la parte B, que viene a ser, esto es entonces 5x al cubo menos 80x es igual a 0. Tenemos una ecuación cualquiera. Bien, pero esto de aquí, entonces la solución de esto va a significar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, puede factorizar el 5 como número, entonces tendríamos acá
5, entonces quedaría x al cubo menos 16, todo esto, perdón, 16x, todo esto entonces por, ¿no?, 5. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, el 5 es diferente de 0 y por lo tanto esto es x al cubo menos 16x igual a 0. ¿Ya? Y si seguimos factorizando, entonces acá yo puedo factorizar el x, entonces me quedaría x cuadrado menos 16 igual a 0. Y esto de acá es lo mismo. Bueno, acá tengo la diferencia de cuadrados, es decir, x cuadrado menos 16. Entonces esto es lo mismo que decir x menos 4, todo esto por x más 4, y esto es igual a 0. Entonces, hasta aquí solamente hemos factorizado y tenemos la misma igualdad, y luego aplicamos aquí la propiedad donde el producto o es 0 o es el otro, como lo que ya he mencionado en el caso anterior, es decir, el A por B es lo mismo que decir o A es 0 o B es 0. Aplicando eso, entonces tendría aquí tres cosas. Entonces, de acá, entonces, este va a ser equivalente a decir x es 0 o x menos 4 es 0 o x más 4 es 0. Y esto de acá es equivalente a decir, ahora esto acá es equivalente a decir, entonces acá tendría x es 0 o x es igual a 4 o x es igual a menos 4. Entonces, ahí está el conjunto solución o unión. Entonces, por lo tanto, conjunto solución va a ser igual el conjunto de esos puntos, que vendría a ser el menos 4, el 0 y el 4. ¿Eso qué significa en la recta real? En la recta real, repito, en la recta real, esto significa entonces que viene a ser la unión de esos tres puntos, es decir, aquí está el 0, aquí está el punto 4 y aquí está el punto menos 4. Bien, el conjunto solución entonces viene a constituir esos tres puntos. Eso es entonces la solución de esa ecuación. Ahora, seguidamente tenemos la ecuación C, pero la ecuación C entonces ahora es con la intervención de la raíz cuadrada. Es decir, tenemos aquí la raíz cuadrada de x más 2 más la raíz de x igual menos x al cuadrado. Bien, aquí interviene la raíz cuadrada y la raíz cuadrada siempre es positivo. Entonces, aquí lo primero que nos va a determinar su restricción o su condición de la raíz. En este caso, entonces, las condiciones de la raíz serían para este x más 2, esto necesariamente tendría que ser mayor o igual que 0. Y a su vez, este x también debe ser mayor o igual que 0. La raíz, la condición. Entonces, para eso, con esto, entonces, como condición necesaria, eso debe cumplirse, porque sin eso no funciona la raíz cuadrada. No funciona entonces esto es entonces la condición necesaria. Bien, entonces bajo esas condiciones
bajo esas condiciones, entonces determinamos pues la ecuación esta. Entonces, ¿quién es la intersección de estos dos? Entonces, yo voy a resolver esta ecuación bajo la condición esta, pero esto de acá equivale ahora a decir, sería entonces ya para estas dos cosas, o x es mayor o igual que menos 2 intersectado con x mayor o igual que 0. Entonces, ¿quién es esta intersección? Esta intersección vendría a ser entonces todos los x mayores o iguales que 0. Entonces, para esa condición lo voy a resolver esta ecuación. Bien, pero ahora, si observamos esto, si observamos a la ecuación, la raíz cuadrada de x más 2 más la raíz de x igual menos x cuadrado, vamos a ver pues que la suma de estas dos raíces, que son números positivos, no puede ser igual a este número negativo, porque este de acá siempre va a ser entonces negativo para cualquier número real. Entonces, si observamos esto, esta igualdad es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque la suma de raíces cuadradas no puede ser igual a un número negativo. Entonces, ¿quién es el conjunto solución de esto? Entonces, esta ecuación sería pues vacío. Entonces, para todos los x mayores que 0, entonces esta ecuación va a ser vacío. Entonces, por lo tanto, ¿quién es el conjunto solución de esta ecuación así como está? Entonces, debe ser entonces los x que pertenecen al conjunto vacío. ¿Ya? Entonces, esa es la solución. ¿Por qué? Porque, repito, la intersección entre lo que es x mayor o igual que 0 con el vacío, entonces siempre me va a dar vacío. Entonces, el conjunto solución en ese caso es el conjunto de los x que pertenecen al conjunto vacío. Eso sería entonces, por ejemplo, hablando entonces de la igualdad de dos cantidades, o lo que son problemas con ecuaciones. Bien, entonces eso es en relación a lo que son las ecuaciones. Ahora veamos lo que son las inecuaciones o desigualdades. Igual, entonces voy a resolver acá un par de desigualdades. Entonces, la solución para la primera parte. Acá me dice resolver la desigualdad 3x menos 2 menor o igual que 8 menos 6x. Eso queremos resolver. Entonces, para resolver esa desigualdad, bueno, lo que podemos hacer es, entonces acá sería simplemente aplicarlo, decir 3x menos 6, esto va a ser menor o igual que 8 menos 6x. Entonces, a los x paso a un lado, en todo caso, entonces acá tendría 3x más 6x sería 9x, y esto, los independientes paso al segundo miembro, entonces tendría acá 8 más 6, 14. Esto implicaría ahora lo siguiente: x es menor o igual que 14 novenos. Bien, pero eso ya es una reacción. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Esto significa entonces ahora que los valores de x van a ser menores o iguales que 14 novenos.
Entonces, ¿quién es el conjunto solución? ¿Quién es el conjunto solución de esa ecuación? Entonces, ahora el conjunto solución va a ser el conjunto, yo puedo escribir también el conjunto de todos los x reales, tal que x es menor o igual que 14 novenos, ¿ya? Como conjunto o como intervalo podemos decir esto es el igual, el intervalo desde menos infinito hasta 14 novenos cerrado. Ya, eso entonces sería cualquiera de las expresiones o cualquiera de las nomenclaturas que manejamos. Entonces la solución de eso sería ese resultado. Pero eso, ¿qué significa en la parte geométrica? En la parte geométrica significa lo siguiente, en la parte, o sea, sobre la recta real. Sobre la recta real, entonces eso vendría a ser la región, que viene a ser entonces 14, 9, entonces por acá está el 0, por acá está el 1, entonces por acá está 14 novenos, entonces esto es 14 novenos. Entonces la solución de esa desigualdad vendría a ser entonces el conjunto de todos los valores de x de este punto hacia la izquierda, es decir, a menos infinito. Entonces el conjunto solución va a ser todo este conjunto de puntos de números reales, todo esto, ¿ya? Entonces eso significa entonces que x son menores o iguales, es decir, tenemos allí un intervalo abierto, cerrado. Lo que no es igual, entonces, como lo que hemos visto en ecuaciones, entonces la desigualdad siempre va a representar, en todo caso, una región, como lo están viendo. Ya, eso es entonces la solución de esa primera desigualdad. Ahora, en la parte B tenemos lo siguiente. La parte B tengo, entonces, ahora vamos a solucionar a este 3 veces x menos 4 más 5 veces x. Esto es mayor que 14 más 8 veces x. Entonces, tengo otra desigualdad, pero ya con sentido contrario. ¿Cuál va a ser la solución? La solución va a ser entonces lo siguiente. Si ejecutamos esto es entonces 3 veces x menos 12 más 5x mayor o igual o mayor que 14 más 8 veces x. Y si sumamos aquí los x, entonces tengo acá 3 más 5 sería 8x menos 12 mayor que 14 más 8x. Y pues, si esto hago transposición de términos, entonces tendría aquí 8x menos 8x va a ser mayor que 14 más 12. Y esto, 8 más 8 menos 8, entonces esto es 0 menor que 26. Lo cual significa que 26 es menor que 0. Pero ¿qué significa este 26 menor que 0? Esto no es cierto. Un número positivo nunca es menor que 0. Entonces, por lo tanto, esta expresión es falso. Y si esto de acá es falso, entonces, ¿quién es el conjunto solución de esta desigualdad? En este caso, entonces, el conjunto solución de esa desigualdad va a ser el conjunto de todos los x, tal que este x pertenece, pues, en todo caso, al vacío, ¿no? Entonces, ¿quién es la solución de eso? Vendría a ser, en todo caso, este conjunto vacío. Ahora, la parte C
la parte C es lo siguiente. Entonces ahora en la parte C también tenemos una desigualdad que dice que x más 3 más la raíz cuadrada de 5 menos x es mayor que menos 2. También esto es una desigualdad, pero la suma de raíz, pero también las raíces siempre nos van a presentar sus restricciones, sus condiciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la raíz? Las condiciones de la raíz van a ser entonces lo siguiente. Acá las condiciones de la raíz tendrían este x más 3 debe ser mayor o igual, y a su vez este 5 menos x debe ser también mayor o igual. Eso sería la condición para poder resolver esa desigualdad. Pero esto de aquí, como ven, es igual. Entonces, las condiciones se convierten en x mayores o iguales que menos 3, y aquí 5 es mayor o igual que x. Bien, eso sería entonces la condición, bueno, por lo tanto, entonces la condición para resolver esa desigualdad sería entonces x mayores o iguales que menos 3 y x menores o iguales que 5. Eso, en otras palabras, significa que los x deben pertenecer al intervalo desde menos 3 hasta 5. Esto sería entonces la condición para resolver esa desigualdad, es decir, entonces la condición necesaria, la condición donde deben existir las posibles soluciones de esa inecuación. Entonces debe ser el conjunto de los x que están en este intervalo, que es de menos 3 a 5. Bajo esa condición lo resolvemos ahora esa desigualdad, pero la suma de x más 3 la raíz cuadrada más la raíz cuadrada de 5 menos x, la suma de dos números positivos, siempre es mayor que un número negativo. Bien, entonces en este caso, ¿quién va a ser el conjunto de solución? Bueno, en este caso el conjunto de solución es obvio. ¿Por qué? Porque la suma de dos números positivos siempre va a ser mayor que cualquier número, y entonces por tener esto más y por ser esto más, entonces el conjunto de solución, en este caso, ¿quién es? El conjunto de solución son todos los x que pertenecen al conjunto de los reales. Entonces, eso sería el conjunto de los reales. Pero, de acuerdo a la condición de la raíz, no son los reales, sino son solamente esto. Eso implicaría entonces, por lo tanto, ¿quién es la solución? La posible solución de esa desigualdad no son los reales, sino debe ser entonces esta condición, x que pertenecen a esta de acá, que es menos 3,5, intersección con el conjunto de los reales. Y la intersección de esos dos conjuntos viene a ser, en todo caso, pues acá desde menos 3 a 5. Entonces, ¿dónde está el conjunto de solución de esa inecuación? Debe estar entonces en ese intervalo. Bien, entonces eso es la solución en ese caso del problema C.